verdad en nuestras manos, nos levantamos marchando sin temor. Revolución. El río fluye contracorriente, rompe los mundos, es el río de Dios. Revolución. Hemos nacido para esta hora, para este día de salvación. Revolución, revolución, revolución. Revolución, Amén. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a los hermanos que están siguiendo la transmisión. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Les traje una reflexión para estar abriendo en el día de hoy esta reunión. Amén. Dice: el eco de la vida. Un niño y su padre caminaban entre las montañas. De repente, el hijo tropezó y cayó al suelo, gritando: ¡ah! Para su sorpresa, se oyó una voz de lo lejos que gritaba como él. Con curiosidad, el niño preguntó: ¿quién está ahí? ¿Quién está allí? Le respondieron. Molesto con la respuesta, el niño gritó: ¡cobarde! Pero le respondieron de la misma manera: ¡cobarde! El niño, desconcertado, le preguntó a su padre: ¿qué sucede, papá? El padre, sonriendo, le dijo: hijo mío, presta atención. Se levantó y, dirigiéndose a la montaña, gritó: te admiro. La voz respondió: te admiro. Volvió a gritar: eres un campeón. Y la voz respondió: eres un campeón. El niño estaba asombrado y no entendía. Se llamaba eco. Le explicó al padre, aunque en realidad es la vida. Te devuelve todo lo que dices o haces. Nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor. Si deseas más felicidad, da felicidad a los que te rodean. Si deseas recibir una sonrisa, sonríe a los que conoces. Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida. La vida te dará de regreso exactamente aquello que tú has dado. La vida no es una coincidencia, es un reflejo tuyo. Si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa muy bien lo que estás dando. Y esta reflexión traía como concordancia en Gálatas, sobre la obra de la carne y del fruto del Espíritu, ¿no? Y siempre sabemos lo que son las obras de la carne, como dice acá: adulterio, fornicación, inmundicia, lascividad, celos, idolatrías, contiendas, divisiones, envidias, homicidios. Todo eso es, si ustedes leen en su Biblia, lo de los deseos de la carne. Y más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
y vemos de esta manera qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que sale de nuestra carne, porque si lo que sale de nuestra carne es todo esto, lo que dice al principio, y es porque está mal, y las obras del Espíritu no es eso. Perdón que ya les digo, es Gálatas 5, 16, del 16 al 23 más o menos está. Y qué bueno que podamos nosotros pedir los frutos del Espíritu, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, porque si queremos recibir eso, tenemos que dar eso. Y más adelante, en el 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Amén. Y nos quedamos con esta palabra. Y qué bueno que podamos reflexionar qué es lo que estamos dando de nuestra vida, porque muchas veces nos quejamos y siempre tenemos quejas, pero muchas veces no prestamos atención qué es lo que nosotros estamos dando a nuestro alrededor, si estamos dando frutos de la carne o si estamos dando frutos del Espíritu, que es lo que Dios nos manda como hijos de Dios. Y qué bueno, lo hago también para mi vida primero, y qué bueno que podamos reflexionar sobre esto, sobre el reto de la vida, que si no nos gusta lo que recibimos muchas veces, no debemos de dar eso. Amén. Los invito a estarse poniéndose de pie. Vamos a estar entregando esta reunión a las manos del Señor para que sea Él tomando dominio y control. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque estamos aquí hoy en tu casa, Señor. Gracias, amado Dios. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiando esta reunión de principio a fin, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Saca toda ceguera espiritual, Señor, y abre nuestros oídos, Señor, para que realmente haga cabida en nuestras vidas, Señor, la palabra que trae tu siervo, Señor, hoy para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Le entregamos a ti, Señor, toda carga, toda preocupación, todo problema, Señor, toda angustia, Señor, le entregamos a tus pies, Padre amado, en el nombre de Jesús. Padre Santo, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenándonos con tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amado Dios. Que siempre podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, no solamente oidores, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a salir adelante, amado Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos que están aquí hoy presentes, a aquellos que están mirando la transmisión, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú, tu Espíritu Santo, Señor, entrando en cada hogar, Señor, trayendo paz, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Porque donde está tu Espíritu Santo, otro Espíritu no puede haber, Dios. Dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos toda gloria, toda honra y alabanza a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tomes dominio y control de esta reunión de principio a fin, Señor, y de los aires espirituales, Señor. Que sea tu Espíritu Santo soplando de norte, sur, de este, oeste, Señor, sacando todo aquello que no sea tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por estar aquí en tu casa, Señor, y para recibir de ti, Señor. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Papá, papá. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti.
Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Y tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh, amaste primero con amor verdadero. Oh, oh, oh. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Y tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan amado por ti. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Y tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti.
eterna. Oh, oh, oh. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar, mi respuesta es adorar. Los hijos cantan al Padre. Siempre me abrazas. Tu amor nunca falla. Yeah. Siempre me Eres maravilloso. Tú me siento. Damos gracias a Dios. Y bueno, queremos saludar
a los hermanos que están allí viéndonos a través de las redes, que nos están acompañando, que tal vez no pueden llegar hasta este lugar por estudios, por trabajo, pero igual se conectan un ratito, así que saludamos a María, que está allí conectada, a Martín, a Soledad, que están ahí acompañándonos en esta tarde, a Marita también, que está allí a través de las redes, y bueno, los que estamos acá vamos a disfrutar de la palabra del Señor que tiene para nosotros en esta tarde. Así que prepara tu corazón, prepara papel y lápiz si tenés que anotar. Y bueno, vamos a recibir a Jonathan, que hoy es el encargado de compartirnos la palabra del Señor. Dios te bendiga y que el Señor te use. Dios lo bendiga en esta tarde. Amén. 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 Estamos despiertos. Amén. Ahora la siesta. Caemos un poco. Quería compartir con ustedes en Juan. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Juan 13. Juan 13, del versículo 21 en adelante, vamos a estar leyendo y nos vamos a estar viendo otros versículos. Tiene como título: La traición de Judas es consumada. Cuando hubo dicho estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu profundamente y testificó diciendo: de cierto les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros porque ignoraban de quién de ellos hablaba. Y estaba uno de sus discípulos que se recostaba sobre su pecho, a quien Jesús amaba, a cual Simón le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces aquel discípulo, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: ¿quién es el hombre, mi Señor? ¿Quién es ese hombre, mi Señor? Jesús contestó diciendo: es aquel al que yo daré el pan mojado. Entonces Jesús mojó el pan y lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y luego del pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa comprendió por qué le había dicho esto, y algunos de ellos pensaron que como Judas era el que cargaba la bolsa del dinero, Jesús le mandaba expresamente que comprara lo que se iba a necesitar para la fiesta o que diera algo a los necesitados. Y tomando el pan, inmediatamente Judas salió, y ya era de noche cuando salió. Vamos a saltearnos versículo 33. Todavía estaré un poco con ustedes, hijos míos, y me buscarán. Pero como he dicho a los judíos, también a ustedes les digo ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Versículo 36. Le dijo Simón: Señor nuestro, ¿a dónde vas? Entonces Jesús le contestó y le dijo: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero al final me seguirás. Le dijo Simón: ¿por qué no puedo seguirte ahora, mi Señor? Mi vida pondré por ti. Jesús le dijo: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, el gallo no cantará hasta que me hayas negado 3 veces. En esta historia tenemos a 3 hombres sentados a la mesa con Jesús, sentados a la mesa de la gracia. ¿Sí? Tenemos a Judas, tenemos a Pedro y a Juan. Y cada uno de ellos representa un aspecto de nuestra relación con Jesús, ¿sí? O representa una manera diferente de cómo respondemos a la gracia de Jesús. Ahora con este mensaje me gustaría que cada uno de ustedes esté pensando personalmente con cuál de los 3 nos identificamos, con cuál de los 3 podemos identificarnos más. Yo personalmente ya tengo el mío elegido, pero creo que no es solo uno de los 3, sino que en diferentes situaciones de nuestra vida podemos
vamos a ser parte de los tres. Vamos a ser los tres. Judas esa noche decidió traicionar a Jesús, entregándolo a sus enemigos, vendiéndolo por 30 monedas de plata. Pedro lo negó, no una ni dos, sino 3 veces. Y Juan esa noche, mientras los demás hablaban, él se mantuvo callado y simplemente, como dice la Biblia, se recostó en el pecho de Jesús. Ahora, al terminar la noche, después podemos ver cómo terminó todo. Judas terminó ahorcándose en un árbol. Pedro terminó fracasando en su promesa a Jesús, negando a Jesús 3 veces. Y Juan fue el único capaz que lo acompañó a Jesús hasta la cruz. Mientras los demás lo abandonaron, mientras Judas se ahorcaba, lo traicionaba, Juan lo acompañaba. Me gustaría que estemos explorando estos 3 personajes, ¿sí? Judas, ¿sí? ¿A quién le gusta Judas? ¿Quién quiere ser Judas de los 12 discípulos? Por mucho tiempo estuve odiando a Judas, ¿sí? Ya como parecía un personaje muy repulsivo, ¿sí? Cuando me lo imaginaba sin dientes, con los dientes todos cariados, como una caricatura de la bajeza y de la miseria humana, ¿sí? Dice también que Da Vinci, pintando el cuadro de la Última Cena, el personaje que más le costó pintar fue a Judas, encontrar el rostro de Judas, encontrar el rostro de la persona que podría ser capaz de traicionar a Jesús, de traicionar a su maestro. Y por mucho tiempo también me pregunté quién sería capaz de traicionar a Jesús, ¿no? Después de estar caminando con él durante mucho tiempo, qué tipo de persona sería capaz de traicionar a su maestro. Y también dentro de mí estaba convencido y decía, yo nunca haría eso. Yo nunca lo haría, ¿sí? Y siempre que leía los evangelios y que llegaba a esta parte de la traición de Judas, me decía a mí mismo, yo nunca lo haría. Pero un día, en un momento de lectura, así, escuchando una canción de Jesús Adrián Romero, para los que lo conocen, que dice: si hubiera estado allí, que tiene como letra: si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. ¿Sí? Y después sigue diciendo varias veces: si hubiera estado allí, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir. ¿Sí? Y sigue después y se convence de que si hubiéramos estado allí, hubiéramos sido parte de eso, quizás, de lo que lo entregaron a Jesús. Y yo personalmente me tocó y el Espíritu Santo me revelaba: sí, lo hubieras hecho. Si hubiera sido parte, capaz me hubiera tocado la parte de traicionar a Jesús. Y Judas decidió traicionarlo. ¿Sí? Muchas veces decimos: no, yo no lo hubiera traicionado, no lo hubiera negado como Pedro.
y porque pensaba, muchas veces nos comparamos con otros para sentirnos mejor con nosotros mismos. ¿Sí? Nos comparamos con otros que son peores, ¿no? Obviamente, comparamos no, porque yo no mato, yo no robo, no adultero, no engaño a mi esposa, ¿sí? Y nos comparamos con otros para poder sentirnos mejor. Y no nos miramos a nosotros mismos, no miramos nuestras acciones, nuestras pequeñas acciones, porque fueron pequeñas acciones que mirando el Evangelio podemos ver que fue lo que llevó a Judas a hacer esto. ¿Sí? Mirando más atrás podemos ver que Judas era el que llevaba la bolsa del dinero y decía que metía la mano en la bolsa del dinero y que se llevaba dinero. Y fueron pequeñas acciones, pensaba, que a pesar de, también pensaba en la profecía que uno tenía que traicionar a Jesús, ¿sí? Uno de los 12 era el que tenía que traicionarlo, ¿sí? No era Judas precisamente el que tenía que hacerlo, pero sobre uno tendría que haberlo hecho. Y fueron esas cosas que cuando vemos en este versículo, en el versículo 27, que dice Satanás entró en él, ahí fue definitivamente cuando Satanás, él se deja influenciar completamente por el enemigo y deja entrar a Satanás. Judas, pensaba, yo siendo igual a Judas, pero hay una diferencia. Yo acepté la gracia de Jesús, que Judas rechazó, ¿sí? Judas, había suficiente gracia de Jesús para Judas, pensaba. La verdad es que si Judas, en vez de haber corrido a un árbol a ahorcarse, habría corrido a la cruz de Jesús, a los pies de Jesús en la cruz, y hubiera pedido perdón, se hubiera arrepentido, hubiera recibido la gracia de Jesús. Si hubo gracias pensaba para el ladrón que crucificaban al lado de Jesús y pidió perdón, y Jesús le dijo que iba a estar con él. Si hubo gracia para Pablo, ¿sí? Que antes era Saulo, un perseguidor de la iglesia, el gran perseguidor de la iglesia. Si hubo gracia para la mujer adúltera, ¿sí? Que siempre me gusta recordar esa historia. Hubo gracia de Jesús para esa mujer. Había gracia también abundante para Judas. Tenemos que decidir hacia dónde corremos, ¿sí? Si corremos hacia el árbol o si corremos hacia la cruz de Jesús. Y pensaba, ¿por qué Judas se ahorcó? ¿Sí? ¿Nunca se preguntaron eso? Yo pensaba porque sintió remordimiento, ¿sí? Después de lo que hizo, después de ver lo que hizo la misma Biblia, la misma Escritura dice que después de lo que vio que había hecho, que lo que había hecho lo llevó a Jesús a la muerte, lo llevó a Jesús a la cruz, sintió remordimiento. Pero sintió remordimiento en lugar de sentir arrepentimiento, ¿sí? Que no es lo mismo. No es lo mismo sentir remordimiento que sentir el arrepentimiento. Sentir remordimiento es ver las consecuencias que tenemos por el pecado, por las cosas que hacemos, ¿sí? Las consecuencias que nos tocan a nosotros tener. Y el arrepentimiento, ¿sí? Es ver lo malo que hacemos, ¿sí? Pedir perdón,
¿sí? Es parte de dos. El remordimiento solamente es una parte sola, y el arrepentimiento es parte con Jesús también. Pero sí, también quería decirles que no debemos malentender la gracia, no debemos decir, bueno, ahora porque hay gracia, ¿sí? Podemos hacer lo que queramos, total Jesús nos perdona, ¿sí? Total tenemos el perdón de Jesús, porque la gracia no es un concepto, ¿sí? La gracia es una persona, y es la persona de Jesús. Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, cuando tenemos un encuentro con esa persona, jamás abusaríamos de esa persona, ¿no? Cuando tenemos un encuentro real con Jesús, no abusamos de esa gracia, no abusamos de ese perdón que Él nos da. ¿Sí? La gracia es gratis, pero no es barata. La gracia no le cuesta nada al que la recibe, pero le cuesta todo al que la da. A nosotros se nos dio gracia gratuitamente, ¿sí? A mí se me dio gracia gratuitamente, a ti se te dio gracia gratuitamente. Pero a Jesús le costó cada gota de su sangre. Y a los pies de la cruz es donde entendemos que nuestro pecado es más grave de lo que estamos dispuestos a admitir, ¿sí? Por más chico que pensemos, a los pies de la cruz de Jesús es más grave, nos damos cuenta que es más grave de lo que siempre pensamos, pero que su gracia es más abundante y más poderosa de lo que jamás imaginamos. Y si nos identificamos con Judas, te digo que no corras al árbol, que corras, pero no corras al árbol, sino que corras a la cruz. También tenemos a Pedro, ¿sí? Pedro es diferente a Judas. Pedro esa noche llamó aparte a Jesús, ¿sí? Y le dijo: Jesús, te prometo que aunque todos te abandonen, aunque estos otros desgraciados te abandonen, yo, Super Pedro, iré contigo a la cruz, iré contigo a la muerte si es necesario. Y Jesús lo miró y le dijo: Pedro, creo que te estás equivocando, no es así la cosa. Y si Jesús te dice que te estás equivocando, cerrá la boca y te callás. Pero Pedro no. Pedro dijo: bueno, Jesús, es tu opinión, pero creo que te equivocás. ¿Sí? Todos conocemos esta historia. ¿Sí? Pedro no negó a Jesús solamente una vez, como le decíamos, sino que llegó a negarlo 3 veces. Hasta delante de una criada, hasta delante de una sierva, ¿sí? Y después de negarlo, después de la muerte de Jesús, después de que Jesús murió, después de que Jesús resucitó, y el movimiento de Jesús empezó a extenderse, ¿sí? El Evangelio empezó a extenderse por la tierra. Pedro decidió exiliarse de vuelta a su barca, ¿sí? Podemos ver al final de Juan, en el capítulo 21, que Pedro vuelve a la pesca, ¿sí? Vuelve a pescar. Jesús ya había resucitado, como le decía, y Pedro vuelve a pescar. Vamos a leer a partir del versículo 8.
Dice, los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red repleta de pescados, pues no se encontraba muy lejos de la tierra, sino como a 100 metros. Y al llegar a tierra miraron unas brasas puestas con un pescado encima y pan. Jesús le dijo, traigan de los peces que ahora han pescado. Entonces Simón subió y arrastró la red a tierra, repleta de grandes pescados, 153. Y aunque eran tanto el peso, la red no se rompió. Luego Jesús le dijo, vengan a desayunar. Pero ninguno de los discípulos osaba preguntarles, ¿quién eres tú? Porque sabían que era nuestro Señor. Acercándose pues Jesús tomó pan y unos pescados y le ofreció. Esta era la tercera ocasión que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. ¿Sí? Después de la vergüenza de que pasó Pedro de negarlo, de prometerle que iba a ir hasta la muerte con Jesús y después negarlo 3 veces, Pedro decidió exiliarse, ¿sí? Volver a la pesca, volver a su antigua vida, a pesar de que Jesús le había dicho que él no estaba para pescar peces, no era pescador de peces, sino pescador de hombres. Y hablando de promesas no cumplidas, ¿sí? Promesas incumplidas, ¿sí? ¿Quién se siente identificado con las promesas no cumplidas? ¿Saben quién es experto en promesas no cumplidas? ¿A Dios? Yo, muchas veces. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, mañana me levantaré, empezaré a levantarme al amanecer, ¿sí? A orar y a leer la Biblia? Empezaré un ayuno, ¿sí? Una semana, y a los 2 o 3 días ya empezamos a flaquear. Daré el 10, el 20, el 25% de todo mi ingreso, ¿sí? Y después empezamos a fallar, empezamos a fallar y nos empezamos a sentir fracasados, como Pedro, ¿sí? Y ese es un síndrome muy peligroso, ¿sí? El de Pedro. Promesas no cumplidas, ¿sí? Lo que hacemos, nos exiliamos de Dios, nos exiliamos de la presencia de Dios. ¿Sí? A mí me pasa muchas veces de promesas no cumplidas, y Pedro sabía que no podía negar su fe, ¿sí? Conocía mucho a Jesús y lo seguía mucho, ¿sí? Y no se iba a matar como Judas, pero decidió matar su propósito, ¿sí? Muchas veces decidimos matar nuestro propósito con el Señor. A mí me pasa muchas veces de exiliarme a mi barca, ¿sí? Muchas veces cada uno sabe cuál es su barca. Muchas veces tenemos nuestra barca personal, que muchas veces no son cosas malas, ¿sí? A veces hasta no son pecados, pero son cosas que nos alejan, que nos escondemos de Dios, ¿sí? A mí personalmente, cuando estoy mal, después de un fracaso con Dios, de una promesa incumplida, me pongo a mirar series y películas, ¿sí? Muchas, maratones, a las 3 de la tarde, a las 2 o 3 de la tarde.
y cuando debería estar trabajando. Y mi esposa me conoce, muchas veces ella sabe cómo soy y va y me dice qué te pasa, qué te estás escondiendo. Y ella me conoce. Agarro y pongo una serie y de pronto el sillón, en bata, pantuflas, pinta, un capuchino y ahí a mirar series, ¿sí? Esa es mi barca de exiliarme del Señor. Y ella me conoce y sabe que es por eso, ¿sí? Y Dios nos conoce. Así como Jesús podemos ver que lo fue a buscar a Pedro. Y así Jesús nos va a buscar a cada uno de nosotros, a nuestra barca. ¿Sí? Como decía, esta tarde podemos identificar nuestra barca. Podemos identificar ese lugar donde nos escondemos. Y en Juan 21 también nos dice, unos versículos antes del que leímos, dice que no había pecado nada, Pedro, antes de que Jesús llegara. ¿Sí? Pedro se fue a pescar, pero no había pescado nada. Y en el lugar donde nos escondemos, déjenme decirles que no vamos a pescar nada. ¿Sí? No vamos a lograr nada. Ahí donde buscas satisfacción, vas a quedar insatisfecho. Porque no naciste para ser pescador de peces como Pedro, sino para ser pescador de hombres. Y no nos podemos esconder del llamado de Jesús. Jesús siempre va a buscar, así como lo fue a buscar a Pedro, nos va a buscar a cada uno de nosotros. Y dice que después le prepara un desayuno a Pedro, después que lo va a buscar. Y pensaba el simbolismo de ese desayuno, de ese pez a las brasas, ¿sí? Porque a Jesús le gusta revitalizar los símbolos. Pensaba en una mesa, fue donde Jesús le hizo la promesa, donde Pedro le hizo la promesa a Jesús de que lo iba a acompañar hasta la muerte. Y no lo cumplió. Y en una mesa ahí, una mesa provisoria en la playa, Jesús lo va a buscar a Pedro y para traerlo de nuevo a su propósito. Y veía también el significado de las brasas. Dice que la palabra brasas solamente se encuentra 2 veces en el Evangelio. ¿Sí? En esta ocasión y después en la negación de Pedro, en el relato de la negación de Pedro. En Juan 18, podemos ver de que es la primera vez que nombran a las brasas. Dice que Pedro se estaba calentando a las brasas cuando lo niega a Jesús. Ese símbolo de vergüenza que muchas veces tenemos se va a convertir en nuestro testimonio. Ese símbolo de vergüenza que muchas veces nos avergüenza es el que Dios va a revitalizar para que sea nuestro testimonio, para poder traer a otros. Así como Pedro lo hizo, lo podemos hacer con nosotros. Porque no es con nuestra fuerza, sino que en el poder de la gracia de Dios.
la conversación de Pedro con Jesús, también que está a partir del versículo 15 del capítulo 21. Podemos leerla, capítulo 21 de Juan, versículo 15. Al terminar ellos de desayunar, Jesús preguntó a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y él le contestó: sí, Señor mío, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a preguntar por segunda ocasión: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por tercera ocasión: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera ocasión: ¿me amas? Y le contestó: Señor mío, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras más joven, tú mismo te ceñías los lomos y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá los lomos y te llevará donde no quieras. Esto dijo mostrando con qué muerte él habría de glorificar a Dios. Y después de haber dicho esto, le dijo: sígueme. Sigue esa charla que tiene Jesús con Pedro. Es impresionante también cómo Jesús vuelve a traer la negación de Pedro, pero esta vez para confirmar su amor por Jesús. ¿Sí? 3 veces lo había negado Pedro a Jesús. Y 3 veces le vuelve a preguntar si lo ama. Si lo ama, y le dice: apacienta mis corderos. ¿Sí? Volviéndolo de vuelta a su llamado, trayéndolo de vuelta a su llamado: apacienta mis corderos. Porque Jesús le decía: esta relación no se basa en tus promesas, Pedro, ¿sí? Se basa en mis promesas. No se trata de cuánto tú me amas, sino de cuánto yo te amo a ti. Y es lo que nos dice Jesús a cada uno de nosotros. No se trata de las promesas que nosotros le podemos hacer, que muchísimas veces vamos a fallar. No se trata de cuánto nosotros lo amamos, sino de cuánto Él nos amó, ¿sí? De todo lo que Él hizo, de su sacrificio, que fue por amor. Porque su amor llega a todas nuestras escondites, ¿sí? Su amor llega a todas los lugares donde nos podemos esconder, a todas nuestras barcas, a todos esos lugares puede llegar su amor. Le doy gracias a Dios por eso. Y al final podemos tener la profecía que le da el Señor a Pedro. ¿Sí? Pareciera que le dijera: Pedro, ¿te acuerdas la promesa que me hiciste de que ibas a morir por mí? Bueno, se va a hacer realidad. Dentro de unos años la vas a terminar cumpliendo, se va a hacer realidad. Sabemos de que Pedro murió también para defender y por no negar el nombre de Jesús, que muere crucificado al revés, ¿sí? No es una profecía muy linda, podemos decir, pero es la profecía que Pedro necesitaba. Era la palabra que Pedro necesitaba, de que su promesa la iba a cumplir al final. Y muchas veces en esa mesa con Jesús, ¿sí? Siento que estoy sentado debajo de esa mesa, ¿sí?
en realidad debería estar sentado sobre la silla, ¿sí? En la mesa, pero siento que estoy debajo, ¿sí? Por todas las cosas malas que podemos llegar a hacer, como decía, las promesas incumplidas. Y Jesús llega, ¿sí? Y nos va a buscar, nos llama y nos hace sentarnos a la mesa con Él, a la mesa de la gracia, a la mesa que Él ha servido para cada uno de nosotros. Nos queda Juan. Nos queda Juan. Y ya termino. Son 3, ya termino. No, y ya terminamos. Mientras Judas corría a traicionarlo a Jesús, mientras Pedro hacía promesas que no iba a cumplir, ¿sabe qué hizo Juan? Juan se recostó en el pecho de Jesús. Juan se quedó con Jesús. Juan, el discípulo amado, ¿sí? El discípulo que lo llamamos el amado de Jesús. Y siempre me pregunté por qué se llamaba el discípulo amado. Y descubrí que se lo llama el discípulo amado justamente solo en el Evangelio de Juan, que escribió Juan. Sí, casualmente. Pero Juan, yo creo que se llamaba a sí mismo el discípulo amado porque se sentía amado por Jesús, porque se sentía realmente amado por Jesús. Su ancla, su identidad estaba anclado en el amor de Jesús. ¿Sí? Yo creo que él no se presentaba como: yo soy Juan, el evangelista, el escritor del Evangelio, el gran fundador de iglesias, el escritor de Apocalipsis. Él se presentaba: yo soy Juan, el discípulo amado de Jesús, el amado por Jesús. Esa era su identidad. Yo soy al que Jesús ama. Y quería preguntarte, ¿cómo sería tu vida si decidieras anclar tu vida en el amor de Jesús? ¿Cómo sería tu día a día? Si cada día que nos levantamos nos sentimos realmente amados por Jesús, ¿sí? Por ese amor inagotable, ese amor muchas veces incomprensible, que no lo podemos entender, ¿sí? Que ni exagerándolo podemos entenderlo, podemos describirlo, porque así nos deberíamos sentir, amados por Dios, amados por Jesús, ¿sí? Porque tú eres, ¿sí? Tú eres el amado de Jesús, tú eres el amado de Dios, tú eres la oveja perdida, tú eres la moneda encontrada, tú eres el deudor que se le perdona una deuda imperdonable, imposible de pagar, tú eres el obrero de la última hora al que se le pagó el día completo, tú eres el pobre de camino al que se le invitó al banquete real. Y nosotros podemos decir también que amamos a Jesús, pero nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y lo amamos por todo lo que Él hizo, y por todo lo que Él se sacrificó por cada uno de nosotros. ¿Sí? Y nos tenemos que sentir amados por Él. Y en el Salmo 23, ¿sí? Uno de los salmos muy conocidos, Salmo 23, versículo 5.
Hay un versículo que me gusta mucho, que dice: preparaste mesa delante de mí en presencia de mis adversarios, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa rebosa como la vida. Y en esa mesa que nos sirve Jesús, dice que Él nos sirve su copa. Y David aquí describía, ¿sí?, una cena, una comida también con sus adversarios. Yo muchas veces me imagino una cena, ¿sí?, no con mis adversarios, sino ¿sí?, sentado con mis fracasos, con mis debilidades, con mis complejos, ¿sí?, con las cosas que muchas veces lucho. Sí, y es una situación muy difícil, ¿sí? Pero dice que Dios, acá David nos dice que Dios nos sirve esa copa que está rebosando. Dice que cuando se escribió este salmo, cuando querías halagar a una persona, darle honor, le servías la copa hasta arriba. Y David dice que Dios nos sirve la copa no solamente hasta arriba, sino que rebosa y rebosa. Y esa es la gracia de Dios en esta tarde. Hay gracia que desborda, no solamente nos sirve hasta arriba, no solamente nos da lo poco, sino que hay gracia que desborda. Esa gracia que necesitamos todos los días. Esa gracia que yo personalmente necesito todos los días y cada día necesito más de su gracia. Así que los invito a que podamos estar de pie. Y espero que hayan encontrado con quien se identifica, a su personaje que se identifica. Yo, como les decía, me identifico mucho con Pedro, siendo el que después de una promesa fallida se aísla, se exilia del Señor. Pero Él me vuelve a buscar y estoy seguro de que nos vuelve a buscar a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por Jesús. Gracias por su sacrificio. Gracias por su amor por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo para salvación, para darnos salvación. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por ese amor incomprensible. Gracias por ese amor inentendible que muchas veces no entendemos. Que a pesar de nuestras fallas y nuestras fallas, Señor, tú nos sigues amando. Nos vuelves a buscar, nos vuelves a buscar, nos vuelves a buscar. A pesar de que nosotros mismos nos vamos, nos exiliamos, nos aislamos de ti, queremos romper con nuestro propósito, tú nos vuelves a buscar, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes gracia, y gracia inagotable, Señor, gracia que rebosa cada día, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te pido que estés bendiciendo cada uno de nuestros corazones, Señor. Que nos estés inundando cada uno de nuestros corazones con tu gracia, Señor. Y que nos sintamos amados, Señor. Que nuestra identidad esté, Señor, en tu amor, Señor. Que podamos decir: yo soy el discípulo amado de Jesús, el discípulo amado de mi Señor. Que podamos sentir, Señor, realmente ese amor infinito, Señor.
Bendícenos, Señor. Obra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.